Trastorno de pánico. ¿Cómo saber si lo estás sufriendo y cómo curarte de forma natural? Hola, soy Rocío Lacasa, autora del tratamiento Pánico Perdido. Acabo de crear un informe gratuito que explica los 10 errores más peligrosos que alimentan la ansiedad y el pánico y cómo evitarlos. Pásate por panicoperdido.com para recibirlo instantáneamente en tu email. Antes de empezar, quiero que sepas que trastorno no quiere decir que tengas una enfermedad mental. Trastorno significa alteración leve de la salud. Leve no quiere decir que no sea un problema serio, y es algo que se puede curar para siempre si no lo dejas pasar. Hablemos del trastorno de pánico, o también llamado trastorno de angustia. Puede haber dos tipos de trastorno de pánico: trastorno de angustia con agorafobia y trastorno de angustia sin agorafobia. Una persona con trastorno de pánico que no se haya tratado o haya sido mal diagnosticada puede acabar sufriendo una ansiedad crónica y debilitante. Esto le podría pasar por creer que tiene una enfermedad mortal. Entonces, la persona empieza a ir demasiadas veces al médico o a urgencias para asegurarse de que no tiene ninguna enfermedad peligrosa. La persona que sufre un trastorno de pánico acaba desmoralizándose. No se siente motivada y está avergonzada e infeliz por lo difícil que le resulta hacer sus actividades diarias. Acaba creyendo que es por falta de fuerza o carácter. Lo que no se da cuenta es que se requiere mucha fuerza y carácter para vivir esas sensaciones día tras día. Para evitar todo eso, necesitamos estar informados sobre nuestro problema y hacer algo lo antes posible. Cuanto antes hagas algo, antes conseguirás volver a ser tú y evitarás entrar en una depresión profunda e incluso sufrir otros trastornos de ansiedad. Hablemos de los tipos de ataques de pánico o crisis de angustia. Hay 3 tipos: ataques inesperados que te dan sin ningún motivo aparente, ataques situacionales que te dan, por ejemplo, por ver una serpiente o un perro, y por último, ataques más o menos relacionados con una situación determinada. Por ejemplo, los ataques o crisis que tienen más probabilidad de aparecer conduciendo o manejando, pero a veces la persona puede llevar su coche sin sufrir ninguna crisis de angustia, o bien sufrirlo a los 20 minutos de estar conduciendo. Para saber si estás teniendo un trastorno de pánico, es esencial que hayas vivido al menos 2 ataques de pánico inesperados. Y después de haberlos tenido, haber tenido pensamientos preocupantes y miedo a que te diera otro ataque de pánico. Por ejemplo, miedo a morirte por un ataque o haber sentido que te estabas volviendo loco. También tenemos que tener en cuenta cuándo has sufrido esas crisis. En general, has podido vivir 2 situaciones. Puede que hayas tenido ataques de pánico de forma moderada pero regular desde hace un tiempo hasta hoy. Por ejemplo, has podido tener un ataque de pánico a la semana. Y por otro lado, puede que hayas tenido muchos ataques durante una semana y luego hayas pasado semanas o meses sin tener ninguno. Por ejemplo, tener un ataque al día durante una semana y estar semanas o meses sin tener ninguna crisis o teniendo muchas menos. Si has tenido varios ataques de ansiedad, seguramente habrás creído que el ataque podría ser signo de una enfermedad mortal que no había sido diagnosticada por el médico a pesar de haberte hecho pruebas clínicas. Puede que también hayas pensado y sentido que tener el ataque de pánico significa que estás enloqueciendo, que vas a morir o que eres una persona débil. Estas experiencias son tan fuertes que acabas desarrollando un fuerte miedo a tener otra crisis de ansiedad. Todos estos miedos y preocupaciones pueden hacerte evitar cosas y situaciones y acabar teniendo agorafobia. La agorafobia se sufre cuando tienes ansiedad al estar en lugares o situaciones en las que podría ser difícil o embarazoso escapar, o no tener ayuda si te desmayes o te pasa algo durante un ataque de pánico. La agorafobia suele llevar a empezar a tener miedos como estar solo en casa, salir a la calle a hacer recados, conducir y manejar, viajar o estar en un puente o en un ascensor.
la persona con trastorno de pánico puede tener sensaciones constantes o intermitentes de ansiedad. Acaba teniendo miedo a cosas normales que pasan en el día a día o que están relacionados con la salud o la separación de seres queridos. Por ejemplo, puede creer que un dolor de cabeza significa que tiene un tumor cerebral. Puede preocuparse excesivamente por si le pasara algo a un ser querido y se muriera. Puede que esté haciendo controles clínicos para asegurarse de que la medicación no le está haciendo enfermar. Puede haber dos casos en los que no estemos hablando de un trastorno de pánico, y es importante que conozcas estos dos. Si los ataques de pánico son un efecto secundario fisiológico de una enfermedad médica, como puede ser el hipertiroidismo, una enfermedad cardíaca que produce, por ejemplo, arritmias o taquicardias, ahí estaremos hablando de un trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica. Si los ataques son producidos por una sustancia estimulante como la cocaína, la cafeína o el cannabis, estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Si los ataques siguen apareciendo después de haber pasado mucho tiempo desde que se sufrió los efectos de una intoxicación o un síndrome de abstinencia, sí debería considerarse un trastorno de pánico. Ahora hablemos de los 4 pasos para curarte para siempre. Habla con un especialista y descríbele tu problema basándote en lo que acabas de aprender. Explícale qué tipo de crisis tienes y cuándo las tienes. Busca el tratamiento natural que más se adapte a ti y que te ofrezca una garantía para no malgastar tu tiempo y tu dinero. No te distraigas buscando información en páginas web o en foros. Decide ahora mismo que vas a hacer lo que haga falta por curarte y toma acción ahora. Entonces, resumiendo, la persona tendrá trastorno de pánico si al menos ha sufrido 2 ataques de angustia inesperados sin ningún motivo aparente. El trastorno de pánico no es una enfermedad mental, es un problema serio, pero se puede curar con las técnicas psicológicas adecuadas. Te recomiendo que no te autodiagnostiques y, por supuesto, no te automediques de ninguna manera. Es importante que sepas que no estás a solas y que puedes volver a ser tú si realmente quieres. Hay cientos de personas como tú que ya han superado su ansiedad de forma natural. Está todo en tus manos. Por cierto, si quieres descubrir gratis cuáles son los 10 errores más peligrosos que alimentan la ansiedad y cómo evitarlos, pásate por panicoperdido.com. Gracias por tu tiempo. Espero que te haya ayudado.